Vía Pública. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric firmó hoy el decreto que convoca al plebiscito de salida para el próximo 17 de diciembre. Es decir, quedan un mes y 10 días. Esto luego de haber recibido la propuesta de texto para la nueva Constitución. La mañana de este martes, el Consejo Constitucional sesionó por última vez para entregar al jefe de Estado el proyecto de nueva Carta Magna, un texto que se redactó en 8 meses y que tiene una extensión de 182 páginas. La ceremonia se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional de su sede en Santiago y duró menos de una hora. La ahora expresidenta de este consejo, Beatriz Evia, fue la encargada de entregar la propuesta al mandatario, que firmó el decreto, como usted está viendo, que entonces permite convocar al plebiscito, donde la ciudadanía decidirá libremente a favor o en contra del texto que nos propongan. Así de simple, pero así de complejo, porque hay que tratar de leer un tema bien técnico, tratar de preguntar, tratar de tomar referencias a personas que uno le tenga confianza y de votar con la libertad que da la inteligencia del ser humano y no dejarse llevar por lo que dice esto y lo que dice el otro, o porque te van a decir A o te van a decir B. ¿Le gusta? ¿Le parece que es un proyecto país mejor que el que tenemos? Para allá. ¿Le parece que no? Para allá. De eso se tratan las elecciones, de tratar a la gente como adultas y como seres pensantes. Vamos a la mesa de conversación. Y tomamos contacto con nuestro invitado, el diputado José Miguel Castro, que es diputado de RN, presidente de la Comisión Investigadora sobre transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del MIMBU. Caso convenios se le ha llamado. Líos de plata le llaman otros. Tiene muchos nombres, pero sabemos a qué nos referimos. Democracia Viva no se nos va a ir de la cabeza con mucha facilidad, porque fue un momento difícil, un momento duro para el gobierno, para la gente, para los vecinos de Antofagasta. Bueno, y vamos a conversar entonces con el diputado Castro. Diputado Castro, muy buenas noches. ¿Dónde lo encuentro? Acá lo encuentro. Aquí está. Buenas noches, Matías. Primero que todo, te quería pedir disculpas a ti y a tu equipo porque llegué algunos minutos tarde. Eso fue por un problema mío de conexión. No hay problema. Así que eso, no, pero hay que decirlo de verdad. O sea, estamos todos trabajando justamente en los temas que tú dices. Hoy en día el caso convenio, después de los Panamericanos, que hubo quizás ahí un alto, yo creo que es bueno que siga saliendo a la luz, es bueno que siga en el fondo recordándose, porque nosotros necesitamos primero que todo hacer los sedazos necesarios para que no vuelva a pasar, y segundo, buscar también las responsabilidades, tanto políticas y administrativas, que se tiene con respecto a este caso, porque justamente esos ejemplificadores, personas que en el fondo tengan esa responsabilidad y que tengan también su repercusión administrativa y política, nos van también a decir, ojo, en nuestra sociedad no es tan fácil tener este tipo de corrupción. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto de esta investigación? Esta no es la lista judicial, recordemos que hay una investigación en curso, que todavía ni siquiera se han hecho las citaciones para todos los interrogatorios que vaya a haber. Esta es la lista política. ¿Qué es lo que buscan ustedes? A ver, hay varias cosas que se pueden desprender de esta comisión investigadora. Muchas veces escuchamos que las comisiones investigadoras nos sirven para mucho. Yo estoy de acuerdo que quizás algunas no han avanzado tanto, no han entregado tanto, pero yo creo que en específico esta sin duda tiene mucho que entregar, y eso es porque lo estamos viendo, como tú bien dices, en una arista política que va a repercutir el día de mañana a corto y a mediano plazo en leyes que van justamente a tamizar los problemas o van a frenar los problemas que hemos visto hoy día con la asignación directa de recursos. Cuando digo a corto plazo, estoy pensando yo en la ley de presupuesto. O sea, todo esto que está empujando el gobierno hoy en día también se va a empujar
por indicaciones parlamentarias para, por ejemplo, ver el caso no solamente de Democracia Viva y del MIMBU, sino que también de los GORE. Y una arista ya a mediano plazo con leyes que también, creo yo, aumenten las penas, hagan más difícil, en el fondo, el poder delinquir, el poder hacer tráfico de influencias con plata de todos los chilenos y en especial de los antofagastinos. Yo soy representante de todos los antofagastinos y la verdad es que con doble pena veo este tipo de casos, porque sé perfectamente cuáles son los campamentos, sé perfectamente cuál es la gente que le iban a tocar en el fondo estos beneficios que nunca llegaron y que también en comparación a la plata que se entregaba nunca fueron bien dimensionados. Ya, ¿qué han ido sacando? Porque el trabajo no empezó ayer. Ayer fue una noticia por el caso, por la concurrencia del exdiputado y actual jefe de asesores Miguel Crispi, pero ni él es el principal investigado, ni es la única persona, ni es la primera persona que va. ¿Qué se ha avanzado hasta aquí? Hemos visto, creo yo, ya se pueden sacar ciertas cuentas con respecto a cuál era el modus operandi que tenía, y el modus operandi algo que desde un principio se empezó a conocer, que era en el fondo transformar dinero en campañas políticas. Aquí hay que retroceder, creo yo, desde mi punto de vista, al año 2017, cuando viene Íñigo Errejón, una persona muy cercana al Partido Revolución Democrática, al Frente Amplio, en el fondo líderes de España, que presentan también un tipo de solución cuando sus propios partidarios quedaran sin pega o cómo movilizar a la gente. Bueno, esto en el fondo también se transforma, dejando de lado las fundaciones que han trabajado durante años y que también son muy buenas, un montón de fundaciones que lo que hacen es justamente dar pega a personas políticas y llegar a los territorios para hacer más política con la excusa de llevarle beneficios a la gente. Entonces ahí es cuando vemos, por ejemplo, fachadas con sobreprecio pintada, escaños y bancos de plazas, qué sé yo, una máquina para poder tirar algo de agua en caso de un incendio. Eso es procultura, el que menciona usted fundamentalmente. Procultura, pero también democracia viva. Sí, democracia viva, procultura, hemos escuchado. Sí, El caso, ayer el exdiputado Crispi, cuando fue a la comisión que usted preside, mencionó que Procultura había iniciado trabajos en la época en que el presidente Piñera era el jefe de Estado. ¿Eso es así? ¿Ustedes lo pudieron comprobar? Y si es así, toda esa narrativa que tiene usted del uso de recursos públicos para hacer campañas o tejer redes en los territorios, ¿es prerrogativa o es monopolio solo de este gobierno o esto lo vemos hacia atrás como una práctica que hay que erradicar? Yo creo que las fundaciones, hay muchas que es antiguo el trato político y el llevar gente política y hacer campañas políticas, efectivamente con la plata conseguida a través de fundaciones, con entes que son privados pero que prestan servicios al Estado. En cuanto específicamente al caso que usted me dice, efectivamente el caso de limpieza de fachada del casco histórico surge después del 18 de octubre, donde efectivamente se rayó prácticamente todos los centros de Chile. Ahora, el que se le hayan entregado las platas y esa cantidad de plata y que se le haya adelantado esa cantidad de plata sin haber hecho absolutamente ningún trabajo, eso sí efectivamente resorte de gobernadores regionales, de la Subdere, visaciones de la DIPRES, y también con algo que hay que incorporarle. Aquí se bajan en este gobierno los estándares. Hay que recordar, y es efectivo no solamente con Miguel Crispi, que esta comisión funciona. Antes habíamos recibido a parte del Consejo Auditor de este gobierno que nunca funcionó antes, o sea, no funcionó, no sesionaron, número uno. Segundo, se bajan las restricciones, por ejemplo, las fundaciones con un mínimo de 2 años pasan a ser 0. En el caso de platas, que se puedan parcelar los dineros y así tantas otras cosas que hicieron el trabajo mucho más fácil para estas personas. Esas triquiñuelas que usted está tratando de, o nos está contando, que han descubierto, ¿son nuevas? ¿Son nuevas o sí, o ustedes han descubierto que también antes ocurría cuando el gobierno anterior, por ejemplo, contrató a Procultura o en gobiernos anteriores incluso? ¿O esto es una innovación, según lo que ustedes han podido recabar los 2 años, este gobierno? Los 2 años, el parcelamiento de plata, el tener que rendir también esas plata, eso es nuevo. Eso es nuevo.
Entonces, y por lo demás también vemos una serie de cosas que quizás antes no nos habíamos dado cuenta, pero sí efectivamente son sumamente graves, como por ejemplo la contratación de gente de las mismas fundaciones haciendo uso de las instalaciones de gobierno. Eso quiere decir desde un email hasta un computador, etcétera. Eso no es normal y la Contraloría, a través de sus informes, levantó toda esta investigación. Y otra cosa que también se dio mucho, que fue el caso de transferencia directas de plata. Siempre ha existido la transferencia de plata directa. Eso está bien, creo yo, pero siempre y cuando lleven a cabo las pegas y no sea el mayor ítem. ¿Qué es lo que vimos a través de este gobierno? Que por lo menos yo me ha dado la idea y lo que he podido ir construyéndome con respecto a estos casos, es que se gasta mucho mayor cantidad de plata que en gobiernos anteriores, no solamente el anterior, sino que en gobiernos anteriores, en asignaciones directas de plata. Y estas asignaciones directas, a diferencia de los gastos en el fondo que se hacen para construir, qué sé yo, una autopista, no requieren ciertos requisitos mínimos como pasar dentro del sistema de compras públicas, y eso es complicado. ¿A ustedes les consta que en los últimos gobiernos, la SUBDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que sabemos que maneja muchísima plata para proyectos en las regiones, que se ha utilizado mayoritariamente con criterios de necesidad o muchas veces con criterio político, que es lo que se acusa, que es una forma de favorecer a las comunas y a los lugares donde el diputado es del gobierno de turno? ¿Esa es una práctica que está arraigada en Chile? No, yo creo que no es una práctica que está radicada en Chile. Si uno ve lo último, no tengo la cifra exacta, me disculpa, pero sí la tuvimos en alguna de tantas presentaciones que hemos tenido y se pudo demostrar efectivamente que la cantidad de dinero entregado, por ejemplo, a municipios cercanos o la cantidad de plata entregada a fundaciones cercanas a este gobierno, la verdad es que ha sido mucho, mucho mayor. Estoy hablando del orden de, pero no equivocarme, pero del orden de 30 versus 70%, lo cual es más del doble. Entonces, ahí obviamente ese tipo de práctica hay que erradicarla, ese tipo de práctica, y eso sí no digo que sea solamente de este gobierno. Esa práctica en específico no podría decir que solamente este gobierno, pero efectivamente es algo que hay que erradicar, hay que trabajar, porque, como lo dijimos en un principio, son platas de todos los chilenos. Por supuesto. Diputado José Miguel Castro, vamos puntualmente a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Después de una tercera convocatoria, asiste el exdiputado Crispi, actual jefe de asesores. Asiste en condición de ex subdere, pero también se le hacen preguntas como jefe de asesores. ¿Qué sacan en limpio ustedes de la reunión de ayer? Primero que todo, que teníamos razón como poder legislativo en cuanto a que él debe ir y contestar, no solamente como subdere, como él creía o como creían algunos ministros, y han realmente blindado a este personaje, Miguel Crispi. Yo creo que una construcción y un show que se generó por parte del gobierno, sin que nadie se lo haya pedido, ellos lo generaron solo. Yo creo que es importante marcar un antes y un después de esta asistencia, porque en el fondo los pesos y contrapesos que deben ejercer los distintos poderes del Estado aquí se ven justamente en ese tipo de cosas. Cuando yo soy capaz de llamar a cualquier funcionario público, tenerlo al frente y preguntarle con respecto a platas gastadas, si fueron gastadas eficiente y eficazmente, es necesario en un Estado de Derecho, que fue lo que dijo el Contralor General, y esa es la tesis del Contralor. Y por otro lado teníamos la tesis de la moneda con el ministro Cordero. Primero que todo, esa es la primera ganancia, creo yo, que ha tenido el Parlamento, más que yo como presidente de la comisión, ha tenido el Parlamento para poder fiscalizar bien. Número uno. Número dos, sí nos llevamos un poco de agraz en cuanto a la manifestación, porque nos enteramos también que él, por un lado, decía, yo me enteré por la prensa el día 16 prácticamente, pero por otro lado después va durante la conversación y dice, también hubo un rumor. ¿Qué es un rumor? ¿Y usted no le cree? Bueno, ¿usted no le cree? ¿No le cree? Yo creo, yo creo que aquí la moneda se ha enredado sobre sus propios, y ellos mismos se han enredado sobre sus propios dichos. Ha habido mucha conversación por abajo. Cuando él, ojo con esto, cuando él se entera del rumor, le preguntamos a quién le informa, porque cualquier persona dentro del Estado, como servidor público, que tiene frente a sus ojos algo que podría revestir carácter de delito, debe informarlo de manera inmediata al Ministerio Público. Él, ¿qué es lo que hace? No lo lleva al Ministerio Público, sino que lo habla con la subsecretaria.
yo le creo que en base a este rumor quizás no podían haber estado todas las aristas para ser constitutivas de delito. Pero cuando él le informa a la subsecretaria, mismo partido de él, que es Revolución Democrática, la subsecretaria le había llegado hace muchos días atrás la información de parte de los funcionarios del Serviu, que le dicen claramente, este señor director del Serviu con este señor que es novio pololo de la diputada Catalina Pérez, hacen esto que no está de forma correcta, que efectivamente aquí hay un tráfico de influencia. Bueno, pero Tatiana Rojas perdió su cargo. Tatiana Rojas por eso justamente perdió su cargo, ya no es su secretaria. Sí. Pero ¿usted cree que Miguel Crispi sabía y él está escondiendo? Es que déjeme terminar entonces la idea, por favor, Matías. Él le informa esto a la subsecretaria. ¿Dónde entran mis dudas? ¿Cómo la subsecretaria no le dijo? ¿Saben que Miguel, siendo del mismo partido, esto es complicado? Después se sabe una reunión que hace La Torre, que era el presidente del partido en ese momento, y todo llega hasta el punto del día 16 de junio, cuando esto explota, y el presidente, y ahí las posiciones contrapuestas. Por un lado, el presidente dice, yo me enteré, cuando la diputada Humá genera el oficio justamente porque también le informan los funcionarios, y por otro lado se dice de parte de La Moneda, no, él se enteró por la prensa. Tenemos a Miguel Crispi que también dice, yo me enteré por la prensa, no conocía ni siquiera Democracia Viva, y obviamente eso en el sentido común a uno le genera suspicacia, y la suspicacia básica es por qué La Moneda, creo yo, intentó tapar esto, cómo intentó proteger y cómo intentó tapar esto durante un tiempo. Y eso es lo grave y no nos puede estar pasando, sobre todo al nivel de presidencia en términos del principal asesor del presidente. Si no estamos hablando aquí de cualquier persona, para que lo entienda la gente, este es un asesor que tiene más o menos el poder de un ministro. Es así de importante el jefe del segundo piso. Está bien. Bueno, lo que queda, para terminar, diputado Castro, que lo que queda en esta comisión, ¿cuándo entregan ustedes un informe definitivo? Nosotros tenemos una sesión muy importante el día jueves a las 11 de la mañana, donde el Contralor General también va a exponer sus informes con respecto a los GORE, específicamente hablando de los gobernadores regionales, que también es una lista tremendamente importante. Después de ese jueves, yo cierro la comisión y vienen las conclusiones. Tengo 15 días para evacuar las consideraciones y entregarlas a la sala. Lo que yo quiero hacerlo lo antes posible, de manera de poder tener eso que le explicaba yo, que son los mecanismos a corto plazo en la ley de presupuesto. Bien. José Miguel Castro, diputado RN, presidente de esta comisión investigadora, muchas gracias por recibirnos, que esté muy bien. A usted y nuevamente disculpe por haber llegado un poco tarde. No hay problema. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepy.cl. Y como le contábamos al principio de este programa, se desarrolló hoy esa ceremonia republicana, que es propio de la República, no del Partido Republicano, aunque alguien dirá que fueron las dos, porque como estaba presidida por una mujer del Partido Republicano y el Consejo estaba mayoritariamente compuesto por personas del Partido Republicano, alguien dirá, calza, es una ceremonia republicana, que es el adjetivo de la palabra, que es un adjetivo, y del Partido Republicano, pero eso es broma y mala. Es una ceremonia donde el Consejo, la presidenta del Consejo, le entrega al presidente de la República el texto formalmente, después de 8 meses, y ese texto va a ser sancionado o nos van a invitar a los ciudadanos a votar, a leerla, informarnos y votar si nos gusta o no nos gusta, qué nos parece. Pero tiene un montón de guiños, tiene un montón de provocaciones para analizar lo que viene. Y para eso están con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Un gusto estar de regreso. Igualmente. Pues. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, la Universidad de Diego Portales. Nerea, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias. Lamentablemente sacaron los Panamericanos, pero por lo menos estamos de vuelta. Pero aquí estamos para tratar de entender qué es lo que sucede o por dónde van a ir los caminos de este plebiscito. Le quisiera preguntar hoy, a la misma fecha de hoy y lo que ocurrió con el proceso anterior,
¿Qué diferencias ven? ¿Qué diferencias detectan ustedes para ver después hacia adelante? Una de las primeras cosas que a mí me parece muy relevante es más o menos la tendencia que se veía en las encuestas respecto del proceso anterior y el proceso actual. Es decir, para el proceso actual, la bifurcación entre apruebo y rechazo que se fue dando más o menos cuando se conoció el caso Rojas Vade, las líneas, ¿cierto? Si vemos el gráfico, las líneas del apruebo y rechazo se fueron separando, fueron en paralelo y después nunca más se volvieron a juntar. Y pareciera ser que ahora, en el proceso actual, si vemos las líneas de los gráficos, pareciera ser que están un poquitito más cerca que respecto a hace, por ejemplo, un mes. Eso no quiere decir necesariamente que se vaya a dar vuelta, pero eso puede ser que se están acercando un poco más de cara a la elección, el plebiscito más bien. ¿Ves alguna similitud o cuáles son las grandes diferencias con el proceso anterior en este momento? Yo veo pocas similitudes y muchas diferencias. Quizás la única gran similitud es que en el acto final cantaron el himno nacional, como no lo habían hecho en la inauguración, como lo hicieron hoy muy fuerte. Pero fíjate que al menos dos diferencias relevantes. Una de forma. Yo creo que este fue un proceso en términos generales exento de excesos, de polémica, de Rojas Vade, de tías Pikachu, de tipos votando desde la ducha, de muchas señales de forma que fueron de alguna forma mermando el apoyo de la ciudadanía y de alguna forma también ahuyentando quizá aquellos que eran más defensores de un cambio constitucional en ese minuto. Y en el fondo también hay diferencias importantes en el texto, en lo que se consagró hoy versus lo que se entregó a plebiscito el 4 de septiembre. Insisto, este es un texto mucho más moderado, que creo que está más adecuado al momento político, social del país. Las constituciones son presa de su momento, o sea, no pueden estar exentas. Y tengo la sensación de que este texto, versus el que rechazamos el 4 de septiembre del año pasado, está mucho más adecuado a nuestra realidad, a nuestra historia. Déjeme preguntarle por si ven o no una similitud. Un texto partisano, un texto que obedece a que la mayoría no se abrió a conversar para generar más amplitud. Esa es la acusación cruzada que hay. ¿Ustedes ven esa similitud de ambos procesos, Nerea? Bueno, a mí me parece que las palabras de la presidenta del Consejo son bastante decidoras en ese sentido. O sea, ella indicaba cuando, por ejemplo, asumió la presidencia del Consejo que Chile vivía una crisis moral y social de proporciones, y me parece a mí que el borrador que construyeron dentro del Consejo intenta responder a esa crisis moral principalmente y crisis social de la cual el sector mayoritario que tomó las decisiones más importantes que hoy día están en el borrador de Constitución cree que son necesarias para Chile. Hay una cosa sí que a mí me gustaría mencionar, y es que yo no quisiera que olvidáramos en el análisis por qué llegamos a este proceso. Y todo se remonta al 2019 y todas las demandas que la ciudadanía expresó en su momento. Y a mí me parece que ni el proceso anterior en su totalidad, ni el proceso actual son capaces de responder a esas demandas como cimiento. Ahí ves entonces una similitud. Sí. No han sido capaces. No han sido capaces para generar este cimiento social político. ¿Y ves un texto partisano o de imposición de mayorías sobre minorías? A mí me parece que sí, sin duda, sin duda. Rodrigo. Yo me voy a hacer cargo de la última parte y voy a volver a la original. Yo creo que es injusto a una constitución tratarle que sea la solución de todos los problemas sociales. No lo fue, no lo ha sido. Finalmente este proceso fue una respuesta política e institucional a la crisis de octubre de 2019. Pero si uno analiza las constituciones del mundo y lo que ha sido nuestra historia y los textos, la verdad que yo creo que se jugó mucho con las expectativas de las personas, porque básicamente los temas de salud no se resuelven con una constitución, los temas de pensiones tampoco se resuelven. O sea, las grandes demandas sociales no están en un texto constitucional buscando soluciones. Sí era una salida para buscar un nuevo pacto social, corregir cierta asimetría de nuestro sistema político. Y en eso ni el anterior ni este se hace cargo, que coincido con Nerea desde ese punto de vista. Y frente a dos críticas, yo he escuchado dos críticas muy potentes. Una que dicen que una constitución muy partisana. ¿Tú no encuentras? Yo, fíjate, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. La otra es maximalista. Es una constitución
si bien más extensa que la actual, creo que está lejos de ser maximalista. Está compuesta por 208 artículos. Si bien hay algunos extensos, creo que escapa de esa visión global que trata de imponer un programa de gobierno como se ha intentado implementar. Y partisana, si bien tiene ciertos elementos que uno puede decir son identificables con una mirada más conservadora o de centro-derecha, yo tengo la sensación de que esta Constitución en su gran eje llegó a grandes consensos. Lo que pasa es que no en todo. Lo que sí coincido es que no es perfecta, tiene elementos que sin duda me encantaría mejorar. ¿Ves en alguna parte alguna huella de un intento de una mayoría pasar por sobre una minoría? Fíjate, Matías, se ha discutido mucho y yo creo que quizás la polémica, yo creo que finalmente injusta y poco, de alguna otra forma, consensuada por parte de expertos y consejeros, de fijar el concepto del qué o el quién, dio mucho pie para la discusión de si esta Constitución era muy conservadora, que han miradas diferentes, expertos distintos de todos lados, que finalmente uno analiza el texto y se da cuenta que no altera grandes políticas públicas que se han ido consolidando en favor de las mujeres, como el tema del aborto 3 causales. Entonces, siento que se caricaturizó mucho ese tema y eso dio pie quizás para otra. Pero lo veo lejana a ser una constitución partisana, Matías, desde un punto de vista, desde la mirada social y política. Nerea encontraba que había una similitud en ambos textos en que ninguno de los dos ha sido capaz, dice Nerea, de dar respuesta al origen de octubre del 19. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Sí, yo también creo. Es que, insisto, las constituciones por sí solas no son elementos que vengan a solucionar problemas de políticas públicas que eran los que estaban en la calle. Mejor salud, mejor vivienda, derecho a la vivienda, mejores pensiones. Esos temas no habían estado en la historia, no están presentes. Hay ciertas libertades y derechos que de alguna forma protegen de alguna forma, alguna mirada, estas reclamaciones. Pero tampoco te dan la certeza de que dichos derechos van a estar de alguna otra forma consolidados o consagrados al día siguiente que aprobemos el texto. Eso no va a pasar ni en esta y probablemente nunca en ninguna una Constitución. Nerea, ¿cómo viste el acto de este martes? Yo vi el acto fundamentalmente desde el punto de vista de intentar convencer, sobre todo que este proceso fue muy diferente al anterior, intentar desde ese punto de vista desmarcarse del proceso anterior. Y creo que también ha sido, no solamente ahora en el acto final, sino también a lo largo sobre todo la discusión del Consejo, intentar hacerlo. Pero aún así me parece que hay cosas que son súper interesantes de analizar, que pueden ser muy diferentes quizás a lo que nosotros pensábamos originalmente, como por ejemplo, estoy muy de acuerdo con Rodrigo, que decía que en realidad las constituciones no están para solucionar ni ser la píldora mágica de un país. Pero por ejemplo la presidenta decía que esta constitución en el fondo va a combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, que ciertamente están dentro de la agenda que hemos visto en la opinión pública como más saliente el último tiempo, y por ende, y elementos también que republicanos sobre todo hicieron campaña para la elección del 7 de mayo, pero aún así me parece a mí que, si bien es cierto, esos elementos están ahora en la Constitución, como bien decía Rodrigo, hay elementos que en general son más bien de políticas públicas y ahora quedan atadas a la Constitución, y desde ese punto de vista no me parece a mí que deje mucho espacio para que políticas públicas que se quieran, digamos, desviar un poco de lo que dice la Constitución puedan surgir. Y desde ese punto de vista, quizás se parece un poquitito más de lo que pensábamos este borrador que el borrador anterior. ¿Rodrigo? Yo coincido con tu primer análisis, Matías. Creo que fue un acto republicano en el sentido de que efectivamente se consagra una institución y que cierra un proceso de manera bastante prolija y mucho más... Un acto propio de la República. Un acto muy propio de la República, en que creo que tanto el presidente como la expresidenta del Consejo tuvieron sus miradas republicanas. Una muy partidaria respecto... Para algunos, ella, Beatriz Zevia, se salió un poco de su margen institucional y defendió su postura sin representar necesariamente la mesa, por ejemplo. ¿Tú sientes que ella abusó un poco de su posición? Yo creo que en su rol de presidenta me hubiese gustado un discurso
mucho más en la línea de unidad, de futuro, de unificar a los chilenos y, por ejemplo, no distinguir entre chilenos reales, falsos, como los bozó en algún minuto. En ese sentido me pareció mucho más prolijo el discurso del presidente Boric, que yo creo que de alguna otra forma fue bien preparado, de haber una estrategia detrás del presidente, justamente tratar de estar sobre el texto para justamente, lo comentábamos un poquito. ¿Por qué? Pues yo tengo lo comentábamos que finalmente, y pasa mucho en los plebiscitos y en las elecciones interperiodo presidencial o durante el mandato de algún presidente, que las elecciones tienden a confundirse o analizarse desde la perspectiva de la gestión del gobierno que está en ese momento, que fue un poco también lo que pasó el 4 de septiembre. Fue un texto sin duda alejado de la realidad, lo que tú quieras, pero también hubo una mirada de plebiscitar la gestión del gobierno en ese minuto. Pasó en el plebiscito de entrada también. Pasó en el plebiscito de entrada. Piñera. Claro, en el caso de Piñera. Y yo creo que el presidente Boric no quiere repetir ese error. Y por eso estuvo muy por encima del proceso, con una mirada muy republicana, y tengo la sensación de que esa mirada va a tratar de mantenerla hasta el 17 de diciembre, de no involucrarse mayormente, de ser un observador. Nadie va a dudar de que el presidente probablemente va a votar en contra. O sea, sus partidos, sus cercanos, todos votan en contra, pero yo tengo la sensación de que no va a repetir ese error de involucrarse directamente, como sí pasó en la primera elección, para justamente no transformar la elección del 17 de diciembre en un plebiscito de su gestión. Pero eso, según la literatura o los expertos, es relativamente imposible. El que los plebiscitos no se conviertan en un juicio ciudadano al devenir de los gobiernos, en cualquier parte y en cualquier momento. ¿Puede pasar eso ahora? Sin duda. No hay cómo, sobre todo, y especialmente, creo que ahí está la diferencia, especialmente cuando un gobierno da una luz clara de cuál sería la preferencia que escogen en estos mecanismos que la literatura llama mecanismos de democracia directa, pero que son desde arriba hacia abajo, porque los plebiscitos son preguntas que hace la élite política de arriba hacia abajo, sin que la ciudadanía tenga, digamos, la facultad de decir, bueno, entre dos opciones en realidad quiero tener 4, no 2 opciones apruebo o en contra o apruebo o rechazo, sino que más bien quiero tener 4 opciones y poder decir más cosas. Estos mecanismos de democracia directa desde arriba hacia abajo tienen esa digamos, ese problema que justamente está muy, muy asociado al gobierno de turno, siempre y cuando el gobierno de turno, por supuesto, dé luz clara o uno tenga una idea más o menos de qué opción van a votar. En ese sentido, me parece que la estrategia oficialista de mantener al margen al gobierno lo más posible, sabiendo que los partidos que respaldan al gobierno ya dijeron cómo van a votar, es lo más lógica posible, pero es imposible que sea impermeable la visión del gobierno. El presidente tiene un carácter personal que es muy de improvisar y muy de, como se dice buen chileno, muy de guata, ¿no es cierto? Disculpando el término tan coloquial, pero se entiende muy bien. Es apasionado, se deja llevar a veces por comentarios fuera de su libreto. Y queda 1 mes y 10 días. ¿El presidente, ustedes creen que en algún momento se va a traslucir o se va a acercar a explicitar su preferencia? Yo creo que lo va a tratar de evitar a toda costa. Hoy lo hizo. Hoy yo creo que navegó muy por encima del discurso. Es que hoy era un momento muy clave para eso, entonces era más fácil prepararlo. Pero prefiero en alguna entrevista, en algún punto de prensa. Pero tuviste un punto clave. El presidente tiene salidas espontáneas que tienden a jugarle en contra. En general, las salidas espontáneas del presidente nunca han jugado a favor. Y sin duda, o sea, es muy difícil separar una elección durante un gobierno de la gestión del propio gobierno, pero que sea el propio gobierno, el propio mandatario que contribuye a eso, yo creo que eso van a tratar de evitarlo. No vamos a ver, recordemos, por ejemplo, las frases que tenía el ministro Jackson, que nuestro programa de gobierno está condicionado al resultado del 4 de septiembre, o varios ministros que fueron llamados de atención por el Contralor, por el rol que estaban ejecutando. Claro, por eso quedó claro como un error manifiesto. Exacto. Entonces, Jackson le costó caro probablemente eso. Daniel, Daniel, ¿tú crees que el presidente va a poder evitar manifestar su preferencia? Yo creo que dentro de todas las luces que puede dar, porque lo más directo sería decir, no, yo voy a votar de todas formas así. Eso obviamente no lo vamos a tener, creo yo, por lo menos de aquí al plebiscito. Y decir algo así como, usted sabe perfectamente qué es lo que voto yo. Sí, eso yo creo que sin duda está dentro de cómo se ha comportado el presidente de la República durante este tiempo. Ahora, sí lo que yo quería destacar es que me parece que es probable, porque es una persona
que pueda abstenerse de decir algo tan directo, pero sí hay que recordar que el gobierno ha sufrido mucho por entrevistas que han dado personas que están en el gobierno o que dirigen partidos que son parte del gobierno, con entrevistas que después les cuestan caro, después meses se está hablando respecto de lo que se dijeron. Entonces, si bien yo creo que el presidente puede ser capaz de mantenerse lo más al margen posible, quizás habría que mirar dentro del Frente Amplio para Me ver cómo se gustaría, comporta. por último, que ustedes analicen la actitud que está tomando el sector de derecha del Partido Republicano. No me equivoqué. A la derecha del Partido Republicano, que Johannes Kaiser, Tere Marinovich, etcétera, etcétera, que se descuelga. Rojo Edwards. Hay algunos que dicen que Rojo Edwards no necesariamente está a la derecha, sino es una estrategia más electoral al interior del partido, no obedece a algo más ideológico. Pero en fin, algunos conocerán la geografía republicana mejor para explicarnos, pero ¿cómo leen ustedes esta salida hacia la derecha? ¿Esto puede favorecer, perjudicar a la opción de Kast y compañía que están por él a favor? No sé si tenga la capacidad movilizadora estas personas que mencionas, que son, por ejemplo, Tere Marinovich o Rojo Edwards, Johannes Kaiser, como para convencer al electorado completo de republicanos o al votante más de derecha de votar, digamos, como alineados al en contra. Perdón, pero al menos le dicen a un electorado que votar, voy a hacer la caricatura polarizada, que hay algunos de derecha que no les gusta, dicen, ay, yo puedo votar en contra perfectamente y no soy comunista. No Claro. solo los de la izquierda van a votar en contra, los de la derecha también podemos votar en contra. Entonces, ¿le aliviana un poco el peso a algunos de derecha que legítimamente quieran votar en contra? Claro, sí, de todas formas, y recordemos que en realidad republicanos, parte importante de Chile Vamos, por no decir todo Chile Vamos, estaba en contra de este proceso, Sí. desde el inicio. Tuvieron, digamos, la oportunidad de hacer, digamos, sin prácticamente contrapeso, una constitución que se ajustara más o menos a medida, cediendo algunas cosas, pero en las cosas importantes, republicanos y gran parte de Chile Vamos tuvieron casi plena libertad para imponer lo que ellos creían conveniente en este borrador de constitución. Pero aún así hay personas dentro de republicanos que se están resistiendo a ir por el a favor, yo creo que por dos motivos. Uno, por la razón de origen, que en realidad no estaban de acuerdo desde el comienzo. Porque quieren mantener la constitución vigente porque les parece Exactamente. fenomenal. Y número dos, porque también se están jugando su capital político. O sea, lo que hizo Evelyn Matei, por ejemplo, de decir en un comienzo que a ella le parecía que estaba más por el en contra que por el a favor, por ejemplo, en términos de derechos de mujeres, después diciendo que iba a estar por el a favor, se está jugando parte de su capital político. No sé si le costaría la elección en caso que gane el en contra, la elección presidencial estoy pensando, pero sí se está jugando parte de su capital político. Yo creo que están haciendo ese cálculo también. Rodrigo, ¿cómo ves tú esta acción de la derecha del Partido Republicano? O sea, sin duda, pues, bueno, dos complicaciones, o dos elementos que pueden quizás de alguna forma confundir o enredar la campaña de la favor. La primera, yo creo que electoral. O sea, siempre es importante que ojalá se ha logrado a nivel institucional que la energía, la institución, los partidos políticos que estuvieron en el rechazo hoy estén a favor. Eso se ha logrado. Creo que se acaba de sumar incluso el partido de la gente a la opción a favor. Sí. O sea, eso es un punto. Y para eso tú requieres energía. Y cuando la energía no está concentrada, puede afectar electoralmente. Y sin duda, independiente de las razones electorales, caudillismo, revanchas, no solamente son las que tú nombras, sino que uno hace los cruces en las distintas encuestas y ve que un porcentaje importante de votantes de José Antonio Kast de la segunda vuelta todavía están con la opción de votar en contra del próximo 17 de diciembre. Entonces, ahí el Partido Republicano, particularmente su figura, su líder, José Antonio Kast, tiene un trabajo que hacer, de tratar de convencer a ese público, a esos ciudadanos. Y lo segundo, efectivamente, el liderazgo que va a estar cuestionado, no solamente en pos del resultado final, sino que las señales que dé su partido, sus votantes. Un mes y 10 días queda. Poco. Y ahí vamos a ver si se cierra o no se cierra este proceso y creo que resulta de lo que los chilenos y las chilenas digan.
Nerea Palma, Rodrigo Orellano, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl en la pantalla, que en este momento destaca lo siguiente: nueva ley de tránsito, las multas y gastos asociados. Ojo, la norma puntualiza que desde el 10 de noviembre, un par de días más, los conductores deberán cumplir con mayores requisitos a la hora de circular. Ojo con eso, porque a veces, si uno está preparado, pueden incluso revisar el auto para circular. Revise 24horas.cl. Y ahora el tiempo para mañana y los días que siguen aquí en Santiago. Mañana miércoles el cielo estará despejado y una máxima probable de 27 grados. Jueves y viernes y sábado, cielo cubierto, nublado, con un poquito de sol tenue, pero máximas 19-20 grados. El domingo sale el sol con 22 grados y el cielo totalmente despejado en nuestra capital. Y Lollapalooza estrenó su line-up 2024. El evento se celebrará una nueva edición de los próximos 15, 16 y 17 de marzo y que se realizará en Parque Cerrillos. Dio a conocer su parrilla 2024, donde destacan la banda Blink-182, Fade, el británico Sam Smith y Limp Bizkit, entre otros. Además, se presentarán los artistas nacionales Cami, Dennis Rosenthal y Ana Tijoux, entre otros también. La música de Blink-182, uno de los grandes esperados de este Lollapalooza. Con ellos despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.